Bueno, buenas tardes, Fernanda, respondiendo a la consigna de la clase 3. Este es mi aporte. Y bueno, como dice la consigna, se trata de reconocer los aportes del análisis estructural a los estudios literarios. Bueno, así como la lingüística pensada como ciencia significó un punto de inflexión en los estudios lingüísticos que se venían haciendo hasta mediados del siglo XIX, el estructuralismo lo fue para los estudios literarios. Y no solo esto, sino que el estructuralismo encuentra en la lingüística de Saussure el modelo fundador del análisis estructural del relato, como lo sostiene Roland Barthes en la introducción al análisis estructural del relato, en el intento de dar carácter científico a los estudios literarios. Concretamente, la actividad pide reconocer aportes y limitaciones del estructuralismo en el análisis de los textos literarios, especialmente de los textos narrativos. En cuanto a los aportes, estoy convencida de que el estructuralismo avanzó en el campo de los estudios literarios en los siguientes aspectos: el reconocimiento y el análisis de los distintos niveles de descripción en la obra narrativa, por ejemplo, el de las funciones, el de las acciones, el de la narración. Esto hizo posible que el relato fuera entendido como un artefacto cuyas partes son solidarias para que pueda cumplir su función. Sin embargo, esto no podrá lograrse si nos quedamos solo en la descripción y no avanzamos en la integración de esos elementos para favorecer interpretaciones. Y creo que esto es lo que ha pasado en el ámbito de la enseñanza de la literatura, especialmente en la escuela secundaria, en las décadas del 70 y del 80, según mi propia experiencia personal en esos momentos como alumna, ¿no? Como estudiante del secundario. Bueno, otro aporte creo que fue hacer visibles las categorías funcionales como núcleos y catálisis, y esto permitió la caracterización y clasificación de los relatos y de alguna manera establecer un marco para evaluar nuevas formas narrativas. El rastrear indicios e informaciones puso el acento no solo en los datos mismos, sino que mostró la importancia que todos y cada uno de los elementos tienen en el todo, en la obra. Según esto, ninguna palabra, ninguna frase es azarosa. Otro aspecto que me parece importante como aporte es el de haber señalado la cuestión del tiempo en el relato, sobre todo cuando pienso en la relevancia que tiene esta temática en las obras narrativas del siglo XX, pensando en las vanguardias, por ejemplo. En cuanto a la categoría de las acciones, y dentro de esta es la posición de los personajes, entiendo que el estructuralismo encorsetó en cierta forma el accionar de los personajes. Pienso que este análisis se adecua a un tipo de relatos como los cuentos populares, pero no a los cuentos literarios modernos, es demasiado esquemático. Una cuestión que me parece que el estructuralismo no resuelve es la del narrador. Si bien Barthes explica muy bien cómo se revela el narrador a través de los signos lingüísticos que utiliza y cuál es su punto de vista, Todorov, por su parte, dice que, y cito textual, el narrador es el sujeto de esa enunciación que representa un libro. Creo que este es uno de los puntos débiles del análisis estructuralista. Por último, me quedo con la sensación de que el estructuralismo instauró las bases científicas rigurosas para seguir profundizando el análisis de la literatura y que otros métodos y enfoques fueron necesarios para seguir pensando en línea con sus postulados, pero contradiciéndolos o superándolos. De todas maneras, se limitó al análisis, descripción y clasificación de los elementos de un sistema, del sistema literario, y que no tuvo relación con otros sistemas.